Dios bendiga, amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Nuevamente regocijados aquí de hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a los hermanos, saludos a los pastores, a los ministros, a la voz del Señor, a todos aquellos que siguen perseverando en la doctrina del Señor, a la voz de Jesús. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Hablando en el libro de Efesios, capítulo 2, ¿verdad? Efesios capítulo 2, y estamos en algo muy emocionante, alabado sea el Señor, porque la palabra es emoción, ¿verdad? Es emoción, también es lógica, ¿verdad? La Biblia también es algo histórico. Muchas cosas pues, se pueden comprobar, alabado sea el Señor, a veces da monumentos, cosas que ellos han preservado, las pirámides, ¿verdad? Cosas que sabían que había una civilización que tenía que ver con los hijos de Israel. La Biblia tiene ciertos puntos históricos, alabado sea el Señor, lo cual es educación de igual manera, alabado sea Jesucristo. También la tumba de Jesucristo, ¿verdad? En el lugar donde estaba la calavera, le llamaban, alabado sea Jesucristo. Es un lugar que existía, alabado sea el Señor. Y como siempre, a través de esta fe grandiosa, alabado sea Jesucristo, el Evangelio, la palabra se ha sido predicada, ¿verdad? El Evangelio fue predicado. Alabado sea el Señor. Se necesitaban gente que predicaran el Evangelio, como Jesucristo, ¿verdad? Eh, Escogió gente para predicar su palabra, algo tan potente, ¿verdad? Algo con mucha potencia. La palabra de Jesús es algo potente, es algo grande. Es algo donde siempre, aun cuando no estamos con nuestros hermanos, hay algo más que aprender o escudriñar. Algunas cosas a veces, pues, solamente cuando acontezca un tiempo, pues, lo conoceremos perfectamente, pero no son cosas para tener en contiendas, alabado sea el Señor. Y mantenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea Dios, ¿verdad? Y con esta bendición que Dios nos ha dado a nosotros, alabado sea el Señor, de seguir predicando el Evangelio. También si usted, ¿verdad?, quiere hacer donaciones hacia el canal, más que texte WCCA TV a 243-725. Si quiere hacer donaciones a la programación, ¿verdad? Texte a WCCA TV 243-7725. Puede hacer donaciones a la base de Jesucristo. Todo esto lo hacemos con cariño, con amor. Alabado sea el Señor. Eh, y no hay nada más bueno que algo, ¿verdad?, que se regala. Algo que es un regalo del Señor, alabado sea Jesucristo. Algo como la gracia de Dios, que Dios lo hizo por Él mismo. Aún el sacrificio de nuestros pecados, Jesucristo envió a su propio Hijo. El propio Hijo de Dios, el Padre, Jesús, era el único que podía hacerlo, alabado sea Dios. Y nos quedamos en el libro de Efesios capítulo 2, alabado sea Jesucristo. Vamos a leer el versículo 3 y 4, alabado sea Jesucristo, dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y vamos a leer versículos 4 y 5 de nuevo, dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Amén. Y es verdad que aprendiendo aquí acerca del apóstol, recordándoles a ellos, que había, y a veces cuando se habla de tecnología, la tecnología se ha avanzado, ¿verdad? Como decía en en las escrituras de Daniel, donde la ciencia se aumentaría a tal manera que muchos, ¿verdad? No pensaría que ciertas cosas pudieran lograrse tecnológicamente, ¿verdad? De tan lejos. Si usted tiene, ¿verdad? Un satélite de televisor en su casa, ¿verdad? Eso recibe una señal de otro satélite. El satélite usted no lo ve flotando en la tierra, ¿verdad? Usted lo ve otra señal de donde se transmite para poder entonces tirarlo a otras conexiones. Alabado sea el Señor. Y entre esas otras conexiones, ¿verdad? Está su conexión donde tiene un tipo de antena potente, ¿verdad? So, desde algo de la tierra, ¿verdad? Se transmite algo elevado, ¿verdad? En el espacio, ¿verdad? En los cosmos acá. Y está flotando, ¿verdad? Alrededor de los confines, ¿verdad? Tirando la señal de un lugar acá. Y está tirando multitudes de señales a un montón de áreas. Y usted que paga, se suscribe, tiene una antena preparada donde a través de esa señal, ¿verdad? No solamente tira sonido, tira una imagen. Y la imagen y el sonido, ¿verdad? Se conectan, se ponen juntos, cae a lo que se llama su sistema de satélite, ¿verdad? Con su antena o transmisor, ¿verdad? Y todo eso lo descifra, ¿verdad? Lo va a través de un cable y usted ve lo que usted ve en la pantalla, a la voz del Señor. El propósito es de algo que viene tan lejos en un servicio, ¿verdad? En realidad mirar el sol y la luna, usted nunca pensó que venía de algo tan lejos, ¿verdad? Pero está saliendo de un lugar terrenal y de lo terrenal está saliendo algo al espacio, ¿verdad? Y está transmitiendo todas esas señales a través de los que tienen esto, el transmisor, ¿verdad? La antena, para recibir imagen que no se ve, una señal de sonido que tampoco nadie lo está escuchando. Pero su transmisor con el satélite, ¿verdad? Lo está cogiendo, lo está recibiendo y eso lo descifra, va por un cable, ¿verdad? Tiene un receiver y eso lo transmite al televisor, otro intercambio que hace. De algo tan lejos, ¿verdad? Se veía tan imposible. Y sabemos que esto son cosas que están en el aire, ¿verdad? En el cielo, la señal, a la voz de Jesucristo. Y aunque alguien que no tenga su fe muy, ¿verdad? eh, afirmado a la voz del Señor. Sabemos que esto parece algo muy lógico, pero que de alguna manera funciona, ¿verdad? Cuando dice aquí que nosotros éramos hijos de ira, a la voz del Señor, nosotros estábamos bajo los pensamientos de la carne, a la voz de Jesucristo, bajo el príncipe de la potestad, a la voz del Señor, de lo que controlaba. Y no estamos hablando aquí de señales, de satélites, a la voz de Jesucristo. Estamos hablando de algo más potente que aún esas señales, a la voz del Señor. Estamos hablando de algo potente de aún esas señales, algo espiritual, ¿verdad? Es de igual manera como en un mundo espiritual hay como diferentes telecomunicaciones, ¿verdad? A la voz de Jesucristo surgió el ángel, ¿verdad? Un ángel de luz que Dios creó, a la voz del Señor.
y tiene una sagacidad, tiene una astucia. Alabado sea el Señor. Y dice que nosotros éramos esclavos bajo esa potestad. Eso quiere decir que se necesitaba un libertador. Alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muertos en nuestros pecados, muertos en delitos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne, porque la carne estaba, ¿verdad? Sin el sacrificio de Cristo. Alabado sea el Señor. Nadie podía vencer a lo que era entonces ser esclavo de Satanás. Por manera de hombre, ¿verdad? O por voluntad de carne. En el libro de Juan dice, ¿verdad? Que no es por carne ni por sangre, o sea, linaje, ¿verdad? Sino que Dios, a quienes Él escogió, le dio potestad de ser hijos de Dios. Le dio potestad, autoridad de ellos ser hijos de Dios, ¿verdad? Y a veces parece algo que no es en pasos, ya que Dios lo decidió hacerlo y Dios lo hizo, ¿verdad? Pero dice que entonces, reconociendo él, ¿verdad? Que Dios era tan rico en misericordia, sabiendo que bajo esa esclavitud, ¿verdad? Cristo murió en la cruz del Calvario por la esclavitud que el hombre tenía por el pecado, ¿verdad? Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, alabado sea el Señor. Y estábamos bajo la esclavitud de esos pecados, necesitábamos entonces sacrificio que nos justifica ante el Padre, ¿verdad? Habían hombres de fe, habían hombres de fe. Había hombres como Abraham esperando esa promesa del sacrificio de Jesucristo, alabado sea el Señor. Esperando el Mesías, su sacrificio, la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque por causa del pecado, ¿verdad? No era algo que un Dios Padre, un Dios santo, un Dios justo, que castiga la maldad de los hombres, las injusticias de los hombres. Dios tenía cierto juicio que vemos a través de la palabra, los días de Noé, Sodoma y Gomorra, donde muchos juicios pasaron, ¿verdad? Y se revelaba la ira de Dios en cuanto al pecado y cómo los hombres se corrompieron, ¿verdad? Pero aprendemos la palabra como corrupciones porque Dios mismo trajo el juicio, ¿verdad? Hay cosas que hombres pueden castigar terrenalmente porque pueden obtener ciertas cosas, ¿verdad? O ciertas confesiones, ¿no? Pero Dios confesó que sabía, aquí aún el apóstol confesó, de que nosotros éramos hijos entonces de ira sin el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero aprendemos que en eso que estaba oscuro y estaba negro, ¿verdad? En eso donde estaba en tinieblas, alabado sea Jesucristo, dice que entre esas tinieblas se mantuvo algo y era la voluntad del Padre para con los hombres. Y en esa luz que Dios mantuvo, ¿verdad? En esas tinieblas, conociendo que Satanás se había manifestado su dominio sobre los hijos de los hombres, muchos castigos, muchos juicios, ¿verdad? Aprendemos que Dios también en esa oscuridad dice que el Padre también amó, ¿verdad? Siendo rico en misericordia, porque aún nosotros caminando en esa oscuridad, aún nosotros caminando en todo lo que estaba oscuro, ¿verdad?
Dice que en cuanto a nosotros, estando en momentos, ¿verdad?, de pecado, y el hombre con su propósito se había perdido por cuanto al pecado. Dice que Dios con su gran amor y que es rico en misericordia, dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, aprendemos algo clave, ¿verdad? Que su amor se perfeccionó cuando los hijos de los hombres, ¿verdad?, no estaban necesariamente aptos para recibir algo, ¿verdad? No estaban necesariamente ellos preparados para nada. Ellos estaban en un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad. Solamente lo que había era pudrición eterna, ¿verdad? Una condenación. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Solamente había una condenación. Pero dice que su amor y su misericordia, y aún a veces Jesucristo tenía situaciones donde le decían maestro, ¿verdad? Maestro. Y él les decía, ¿verdad?, que los sanos no tenían necesidad de médicos, ¿verdad? Que los sanos no tenían necesidad de médicos. Él comprendía que por revelación del Padre, ellos estaban andando en luz, ¿verdad? Pero lo que era sacar la capacidad y el entendimiento de que ellos, Jesucristo dijo, ¿verdad?, los enfermos no tienen necesidad de médico. Eso quiere decir entonces que él estaba yendo a los enfermos, a los perdidos, conociendo él que por voluntad del Padre, ellos conocían lo que era verdadero y conocían lo que era luz, ¿verdad? Pero Cristo se manifestó cuando los hombres no merecían, ¿verdad?, un regalo de parte del Señor. Ellos estaban caminando en tinieblas. Su amor entonces se revela en cuanto a él y el Padre, es que en esa tiniebla, en esa oscuridad, comprendemos algo que aún ellos no comprendían por ellos mismos, ¿verdad? Y era lo que era en sí el sacrificio de Jesucristo. Y aún Jesucristo pudiendo condenar a los hombres mientras menos gente se salvaran, ¿verdad? Era más fácil Cristo traer el juicio para que más se perdieran de los que se salvaran, ¿verdad? Aun cuando dijeron con Noé, a la voz del Señor, en Sodoma y en Gomorra, a la voz de Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, entonces les pone a ellos algo que no estaba en su entendimiento, pero que era su propósito en la tierra. Es verdad que ellos no merecían del amor del Señor y de la gracia y misericordia, pero el propósito es que Él lo trajo porque fue promesa del Padre, enviando a su Hijo y les regaló la promesa. Ellos no se lo merecían. Entonces comprendemos este amor y esta misericordia de que ellos, pudiendo recibir lo más máximo, ¿verdad?, lo más máximo, que ellos pudieran recibir la condenación más máxima, ¿verdad? La condenación más máxima. Entonces, la ley de los hombres se reveló que fracasó porque Dios conocía que estaban en tiniebla. Pero la ley de los hombres no podía condenarlos ya que la corrupción más que estaba suelta, ¿verdad? Alabanza del Señor. Eso quiere decir que no había
como decía a veces el profeta, el salmista, que no había uno, no hay nadie quien tenga entendimiento aquí. No hay nadie que tenga temor de Dios. No hay ni aun uno con entendimiento, ¿verdad? No hay ni uno. Entonces se revela de que Dios, su intervención con los hombres, se manifestaba su grande misericordia y su grande amor en lo que era totalmente algo que estaba ya arruinado según el pecado. Alabado sea el Señor. Pero dice que su sangre y su Hijo, su poder de su Hijo, su sacrificio, la sangre se manifestó en que estando muertos en pecado, ¿verdad? Estando muertos en pecado, Cristo apartó esa ira de usted y Él la llevó por sí mismo para que el Padre entonces pudiese revelar su amor y su misericordia de que como Moisés sacrificaba, ¿verdad? En los momentos que él veía el ángel de Jehová que se manifestaba, que Moisés rápido le decía a Aarón, ¿verdad? Que busque un sacrificio. No era un ser humano, ¿verdad? No se estaba sacrificando seres humanos. El sacrificio de Cristo era el único sacrificio, a la voz de Jesucristo. Moisés le dijo a Aarón, vete, búscate, ¿verdad? Un carnero para hacer un sacrificio, porque veía que Dios airado con el pueblo, ¿verdad? El sacrificio que él hacía, agradable, apaciguaba, ¿verdad? Apaciguaba la ira de Dios con el pueblo y veía que algo hacía, ¿verdad? Como que si la ira de Dios se iba por un sacrificio, ¿verdad? Entonces la mortandad dice que paraba, porque el sacrificio quitó el castigo o el juicio que Dios podía seguir, ¿verdad? Como locura. Pero Dios dio su palabra y su voluntad y su misericordia en su grande amor, de que le dijo a Moisés, si hace este sacrificio, puesto que Dios lo puso ahí, no para traer castigo. Dios puso a Moisés como un intercesor, ¿verdad? Igual como Jesucristo intercede por nuestros pecados ante el Padre, lo puso ahí con el conocimiento de que si hacemos este sacrificio aquí, esto cesa la mortandad, ¿verdad? Y rápido procuraba hacer un sacrificio porque sabía que la mano de Dios, ¿verdad? La mano de Dios, él viendo lo que estaba aconteciendo, la mortandad, que estaba por ellos traer estas rebeldías, ¿verdad? Traer esta soberbia en contra de su Dios, Dios también reaccionaba como ellos estaban reaccionando y peor, porque el dador de la vida y de la muerte es Dios. Y Moisés rápido cogió un sacrificio para que esa mortandad parara, ¿verdad? Para que esa mortandad que estaba yendo a un nivel máximo, ¿verdad? A un nivel descontrolado, ¿verdad? Algo que estaba bien acelerado, ¿verdad? Que iba a un montón de muertes, ¿verdad? Bien rápido, ¿verdad? Se manifestó entonces Moisés que el sacrificio que Dios le estableció a él por el momento, ¿verdad? Paraba ese juicio y esa ira de Dios y traía perdón hacia el pueblo. Igualmente, habían otras leyes en ciertas condiciones donde el mal tenía que quitarse de entre el pueblo. Era porque ante los ancianos, ante el pueblo, sus obras eran manifiestas, ¿verdad? Y tenían que remover lo malo de entre el pueblo
del Señor. Esto tampoco no era, se estaba hablando de justicia. A la voz del Señor. Esto no significaba que este es mejor que el otro y que los demás, y a este pues los excluimos y sacamos al otro y metemos a este porque este está mejor acá, ¿verdad? Fuera de control. En un nivel donde máximamente había tanta condenación, ¿verdad? Porque iba acelerado el asunto, ¿verdad? Sin stop. A la voz del Señor. Entonces se sacaba lo malo de entre el pueblo, ¿verdad? Y a veces en algunos estados, ¿verdad? Tienen leyes de lo que se llaman leyes estatales, donde se le da muerte a la persona. A veces hay leyes federales, donde bajo ciertas reglas pues tienen otras penalidades, a la voz de Jesucristo, pero son penalidades de muerte, ¿verdad? Hay estados que en su estado no adoptan, ¿verdad? Porque a veces ellos notan que aún todos los crímenes se explotan a tal manera que siempre más que quieren muerte los hombres, ¿verdad? Siguen explotando todos los cargos hasta que den muerte entonces. Y algunos estados dijeron, bueno, vamos a dejar esto aquí hacia otro nivel entonces, que se encargue de esto sin tomar todo aquí, tanta sentencia a la voz de Jesucristo. Y ahí se quedaron en el asunto, ¿verdad? Pero el propósito no era premeditar la muerte, era mantener la justicia y poner un pare a la corrupción de que no se aumentara en el pueblo, a la voz del Señor. Y nos quedan como 10 segundos aquí a la voz de Jesucristo. Esto quiere decir que lo que Dios, y seguimos la próxima programación con lo mismo, ¿verdad? Que estando muertos en nuestros pecados, había un sacrificio